Ok, el tema del cual vamos a hablar hoy tiene que ver con hacia dónde nosotros nos sostenemos como personas. Nosotros normalmente tenemos que tener algo que nos sustente, que nos dé base, que nos dé firmeza, hacia donde nosotros nos apoyamos como personas. La mayoría de las personas, para que entiendan un poco más la idea, se apoyan en creencias religiosas. Hay otro grupo de personas que se apoyan mucho en la familia, por ejemplo. Hay muchas personas que se apoyan en un grupo religioso. Hay otros que ¿cómo se llama? Que se apoyan. Cuando digo se apoyan es porque en los momentos más difíciles se aferran a algo para adquirir fuerza, fortaleza. Y resulta que esa fortaleza muchas veces son como el pilar donde ellos se sostienen para poder aguantar una situación difícil o complicada en un momento dado, ¿ok? De las cuales pasa mucho. De hecho, esa situación va a depender también de a qué le doy importancia o qué tipo de importancia le doy a cada situación. No vive lo mismo una persona que le dé una importancia, por ejemplo, a la parte familiar, que le tenga mucha creencia religiosa, por ejemplo, a la familia, y vive algo que tenga que ver con eso, que una persona que de repente es desapegada, que una persona que de repente viaja por todo el mundo, vive como digamos, una persona libre, y de repente se le pone un familiar y se enteró porque no estaba llegado, no hay un apego como tal, y de repente lo vive de una manera más relajada, de repente no hace todos esos rituales o todas esas creencias que de repente hace la otra persona. Cada uno lo va a vivir a su modo. Pero efectivamente todos los seres humanos necesitan un pilar de donde sostenerse. ¿Okay? Entonces hoy vamos a conversar sobre ese tema. ¿Cuáles son los distintos tipos de pilares a los que las personas se sostienen cuando sienten, digamos, que no tienen fuerzas internas para soportar algo? ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de algunas cosas como son la fe, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, como la sociedad. Cuando hablo de economía, vamos a hablar de lo material. De hecho, vamos a separarlo, lo material y lo económico. La familia y otros. Ok. Ahora, ¿qué es interesante? Cuando hablo de fe, eso es muy amplio. Porque yo puedo hablar de una fe religiosa. Yo de repente creo en digamos, en un tipo de religión de las que son, digamos, tipo protestantes, que son religiones un poco más pequeñas, pero siguen siendo religiones, y las personas que le dan importancia a esa religión le van a dar mucha importancia a dicha religión. De hecho, van a creer en las entidades que ellos creen, y de hecho, como dije anteriormente, van a soñar con esas entidades y van a ver exactamente a la entidad como ellos ¿cómo se llama? La manifiestan en todos sus rituales, en todas sus fotografías, en todas sus cosas. Entonces van a recrear todo aquello. Pero bueno, a lo que vamos es que cuando la persona, como dije hace rato, tiene su aura, ¿verdad? Vamos a hacerlo más sencillo aquí así. Tiene una energía, pero esa energía puede tener huecos vibracionales donde pueden entrar entidades, etc. Pero cuando tienen esta, por ejemplo, depresión, hay debilidades emocionales que a veces son sencillamente por creencias, donde la persona normalmente en este sistema que está hecho, digamos socialmente, van armando en tu sistema de creencias, llámese en tu subconsciente, cuáles son esas cosas por las cuales tú te sostienes. Y muchas de ellas te las van colocando como primero esto que está acá y esto que está acá y esto que está acá. ¿Ok? Entonces las personas generalmente, de hecho generalmente se sostienen en una fe de algo. Necesitan la fe en la creencia en el Dios, ya te toco el tema, Dios de cada persona. Pero algunas personas, el Dios de una religión, el Dios de otra religión, el Dios de otra religión, e inclusive hay quienes creen en un Dios general, ¿ok? Como el panteísmo, que creen que todo es Dios, por ejemplo. Pero hay unas que es de su religión como tal. Pero se aferran allí, ¿ok? Y toman la fortaleza de allá. ¿Qué pasa cuando se dice que cuando el ser humano no tiene de dónde aferrarse, entonces la depresión lo puede terminar debilitando de tal manera que puede hasta quitarse la vida?
¿ok? Porque no tiene de dónde aferrarse, de dónde sostenerse como tal. Entonces ahí es donde nosotros acá normalmente conversamos de muchos temas, es para fortalecer a esa persona o a nosotros mismos en sí mismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Faltaría el ser. Ok, hay personas que se apoyan en el ser. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros acá sabemos que existen dos partes del ser. Existe la esencia y existe o el ser o el yo o la luz. Y existe la personalidad o el ego. La personalidad o el ego es lo que nosotros aprendimos en esta sociedad desde que nacimos, empezamos a crear ese ego y empezamos a crear ese yo, que es el que utilizamos para vivir en la vida social y cotidiana. Pero resulta que él va debilitando al ser. Lo va debilitando de tal manera que cuando ya tú creces, tú no sabes quién es el ser. Tú sencillamente actúas con tu máscara, con tu ego, con toda esa parte de personalidad que la sociedad te creó. Entonces tú vives bajo preceptos sociales. Carlos Jung lo decía muy bien, la conciencia colectiva pasa a ser un control en un grupo social. En algunas personas, por ejemplo, yo tenía un profesor de programación neurolingüística que él decía que él le llamaba automatismo cultural. Hay otras personas que le llaman estar dormido, estar despierto. Hay otras personas que le llaman autómata social, otro granja humana, etc. Hay unas personas que creen en lo que es la élite y nosotros estamos, digamos, en una matrix o en una... Tienen varios nombres. Entonces, todos esos nombres van a lo mismo. Nosotros vivimos en sociedad y hacemos cosas en sociedad que muchas veces no van a la par con nuestros propios principios. Y nosotros pasamos a debilitar y a llegar a un momento a desconocernos como ser. Como ser nos desconocemos completamente. Conocemos a la persona, nos conocemos como persona. Sabemos que tenemos un nombre, que nos gustan, tenemos varios gustos. Todos esos gustos son impuestos. Esos nombres son impuestos. Todas esas creencias, donde todas las personas tienen que ser buenos ciudadanos. Entonces todos tienen que ir con la norma de esa sociedad y con las creencias de esa sociedad. Cuando estás en otra sociedad, tienes otras creencias religiosas, otras creencias culturales, otras creencias sociales, las cuales te llevan a ser parte de esa sociedad y a portarte bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos olvidamos y vamos dejando de lado al ser. ¿Qué pasa? Actualmente hay otra vez una especie de reforma donde muchos seres humanos, a través de la globalización, por cierto, están volviendo al ser. Están volviendo a ver que hay más allá de vivir de una manera como autómata social. Y empezamos a ser personas donde empezamos a valorarnos un poco más. Donde empezamos a crear fortalezas dentro de nosotros mismos. ¿Okay? Donde empezamos a decir que existe algo más que todo esto. Ciertamente. Entonces, de ahí es que se trata de esto. ¿Cómo saber que nosotros de alguna manera podemos ser manipulados por todos estos conceptos? ¿Okay? Entonces ahí es donde aparece la palabra que tú me decías hace rato, que es apego. Entonces cuando nos vamos apegando a todo lo social, inclusive hay otro acá que se llama conocimiento. Conocimiento, ¿cómo le llamaremos? Espiritual. Para englobarlo como concepto. ¿Ok? Hay muchas personas que también se aferran al conocimiento. Hay otras personas que se aferran a su... Cuando hablamos de personalidad, por ejemplo, se aferran a su título. O sea, yo soy un médico y yo me aferro a que si como yo soy médico, me quitan el título, me quitan el poder. Van a una sociedad donde eso no se valora y pierde el valor y la persona puede desmoralizarse completamente y puede perder toda su fortaleza interna por no tener eso. Entonces por eso les digo, nosotros entonces nos agarramos de cada una de estas cosas para fortalecernos. Hay personas que se agarran de la familia de tal manera que wow, o sea, eso digamos, es su ser. Todas esas cosas son parte de todo esto que estamos conversando. ¿Qué pasa? Hay personas que si le quitan a Dios, prácticamente lo desvaneces, lo vuelves nada. O sea, no son nada, sencillamente. Entonces, depende a dónde estés, ese Dios va a pertenecer a donde tú naciste. ¿Ok? Que uno tiene más poder que otro porque está más proliferado a nivel mundial. Sí, es factible. Pero en realidad, sigues dejando de lado siempre al ser. Coméntame. Tú hablaste respecto a esa creencia, si viene siendo de Dios,
no es por la cuestión, sino por el sistema que nos ha hecho creer que hay un Dios. Por eso es que estamos así, que la persona se le quita a Dios, se le desvanece. Pero no es porque Él quiere, sino es por las creencias que nosotros tenemos. Sí, fíjate, la sociedad crea estructuras. El mundo, mundo, por decirlo así, el planeta Tierra, se crea bajo conceptos de estructuras sociales. Esas estructuras sociales, digamos que tienen pilares fundamentales donde se fundamenta la creencia de cada uno de esos seres, donde ellos se van a sostener. Por eso comenté, fíjense, hay 4 pilares fundamentales que son la creencia religiosa, la salud, la economía, me falta uno, la política, y la política. Entonces, esos 4 pilares son los más fuertes con respecto a lo que la gente se aferra a todas estas. Lo vemos en el caso de Constantino, no sé si saben un poquito la historia de Constantino. En el momento de la iglesia de Constantino, él agrupó todas las creencias religiosas que eran politeístas y las convirtió en monoteístas. Y le dijo a muchos curas, y le dijo, vamos a hacer todos estos libros y vamos a unir todo esto. Y armó lo que es en el concilio de Nicea, lo que es la versión que conocemos de la Biblia, una de las versiones más ¿cómo se llama? Más completa, porque en distintas culturas la Biblia tiene varios, digamos, está compuesta de una cierta cantidad de libros. Y en cada cultura tiene un poco más, pero un poco menos, exactamente. Pero la conveniencia para ellos. Y eso a conveniencia de cada una de las culturas que dicen, esto lo saco y esto lo queda dentro. Es correcto. ¿Qué pasa? Que muchas personas, no sé si ustedes han escuchado lo que es el ego espiritual. Sí, hemos hablado del ego espiritual. Entonces hay muchas personas que empiezan a leer libros o de crecimiento personal o de espiritualidad o de fe. Y ellos sienten que eso es interno. Pues les comento que todo eso sigue siendo externo. Porque el hecho de que tú conozcas todo eso, tú todavía no te has descubierto como ser. Eso es lo mismo que los que están metidos en la parte espiritual, Correcto. en el conocimiento, Correcto. Y juzgan y señalan las creencias de otros que también están metidos en el conocimiento. Sí, porque eso es parte de lo que llamamos personalidad o ego. Ego espiritual. Es correcto. Entonces, Para mis creencias son la verdad absoluta. Correcto. Y eres los evangélicos. Eres evangélico, eres evangélico. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas siguen siendo externas. Seguimos sin saber qué es el ser. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a saber que todo esto es externo, empezamos a reconocer que nada de esto nos va a llenar. ¿Ok? Externo. Entonces, nosotros normalmente, cuando tenemos mucha buena economía, tenemos apartamentos, casas, yates, etcétera, muchas personas no se sienten a plenitud todavía, y no se sienten plenas, llenas, sienten que les falta algo en la vida y que la vida a veces no tiene esa esencia que quisieran, porque jamás han reconocido que esto existe. Igual en cada uno de estos. Hay personas que tienen mucha fe y a veces se aferran a ella, pero cuando sienten que no se le cumplen muchas de las cosas que piden y no son respondidos por nadie, o sienten eso, sienten un vacío. Todas las personas que se van aferrando a cada una de estas cosas que escribí aquí, y hay otras, obviamente, van quedando vacías de algún modo y no saben por qué y siguen buscando. Entonces, esos buscadores normalmente van a buscar generalmente otras creencias religiosas que le llenen y siguen sin saber que ninguna de ellas te va a llenar hasta que tú descubras al ser. Fíjate que dicen algunos autores por allí de algunos libros que la que más se acerca a darte los fundamentos de que tú realmente te llenes como tal son las hindúes, porque te invitan a que tú te descubras internamente. Y ese descubrir internamente lo haces a través de la meditación. Esa es una forma. Pero hay otra forma que es a través del dormir. O sea, un buen dormir hace que te descubras también porque el inconsciente habla en ese momento. Pero entonces, claro, existen una serie de técnicas, pero el punto fundamental es que tú descubras que existe un ser que eres internamente, que todavía no sabemos quién es, que ya lo vamos a ver. En estado teta. Ahí te conectas con el inconsciente y descubres a ese ser. Y en un estado que no es teta, normalmente estás en el estado personalidad normal, consciente. Entonces, decían muchos de estos autores, tanto inclusive de psicología, como Carlos Jung, que mientras estabas en el estado de la personalidad, estabas dormido. Y cuando estabas en el estado del subconsciente, estabas despierto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el subconsciente? Como dijimos anteriormente,
En ese subconsciente, que es muy amplio, tenemos una parte de sombra, la cual nosotros siempre es la que no queremos reconocer, que inclusive a mí me lo pueden discutir y yo puedo discutir que no soy así. En ese momento, mientras yo más lo discuto, es porque esa sombra está más arraigada. Yo tengo que aprender a reconocer mi sombra, es decir, esa parte del subconsciente que no manejo, o que manejo de una manera errónea porque hay, digamos, traumas o cosas que fueron complicadas para esa persona en ese momento, experiencias turbias. Pero hay una parte de luz. ¿Qué pasa? Casi nunca se habla de esa parte de luz, y ahí está el ser, en esa parte de luz. Hay muchas personas que sienten que ese ser es mágico. De hecho, cuando hablamos de autores como Joe Dispenza, uno de los últimos que hemos leído aquí nosotros, descubrimos que podemos llegar a crear, a seres mágicos, o sea, a crear todo lo que nosotros querramos y a crear una nueva realidad. Crear esa nueva realidad es a partir de acá. Entonces él se atrevió a decir inclusive que ese Dios está aquí adentro, al cual mucha gente busca afuera. Que los Dios que buscan afuera generalmente te va a dejar un vacío todavía. En cambio, cuando tú buscas eso acá adentro, tú vas a completarte y vas a lograr esa fortaleza. Entonces, cuando te pase cualquier tipo de situación, lo vas a interpretar diferente y vas a ser siempre bien fortalecido. ¿Por qué? Porque si te estás aferrando ¿a qué? A ti mismo. Entonces, con eso cierro esa primera idea.